Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. 3 temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de la importancia de mantener la biodiversidad en las explotaciones agrícolas y también en los jardines. Lo hacemos a través de un taller impartido en Saliplan Garden. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Nosotros hoy hemos presentado un poco de nuestros productos, un poco de una charla técnica para control de enfermedades y control de plagas y modo ecológico también. ¿Qué temas has tratado? Bueno, hemos tratado de enfermedades, de plagas, hemos tratado también del tema de biodiversidad en el jardín, hemos tratado también de controlar las plagas de una forma ecológica, cuidar bien del suelo y cuidar bien de las plantas, de nutrición de plantas también. Hemos cuidado el tema todo de forma natural. Al momento que el hombre acaba interveniendo en la naturaleza, causamos un desequilibrio, ¿vale? Pues también tenemos que vivir, pero el equilibrio es causado, es inevitable, ¿vale? Bueno, aquí la biodiversidad en praderas naturales con flores silvestres, flores para atraer polinizadores y todo más. Intentamos que esa biodiversidad en el jardín no se vaya, ¿vale? Cuando tenemos un jardín, lo que buscamos más es estar más cerca de la naturaleza en modo general, nos ponemos bien, ¿no? En el jardín. Entonces aquí la biodiversidad está en constante con nosotros, ¿vale? Hace parte de nosotros. Y la biodiversidad en el jardín es fundamental, tener varias especies en el jardín. Eso es interesante, cuanto más especies en el jardín mejor, ¿vale? Aquí la agricultura y la biodiversidad es muy distinta, ¿vale? Tenemos que producir alimento y también tenemos que respetar la biodiversidad. Cuanto más general y más biodiverso, mejor y más sano el ecosistema. Si aquí tenemos varios cultivos, un monocultivo, por ejemplo, ¿dónde hay más plagas? ¿Un monocultivo o una biodiversidad? Pues claramente un monocultivo, porque tiene más alimento para las plagas allí. Y las plagas van creciendo mucho más rápido. Por eso la biodiversidad se frena por la limitación de alimento, ¿vale? Y metros cuadrados. Y aquí, en el caso es el tema de la agricultura, aquí tenemos mucho más tratamientos y aquí no. Si tenemos el equilibrio, menos tratamientos, menos abonos, ¿vale? Esta es la diferencia una de la otra. Y luego, aquí es el jardín. Si tú tienes el césped, el cipreste y todo eso, también no tiene vida. Tiene mosca, mosquito, es el común. Pero si tú también tienes una biodiversidad en su jardín, tiene mariposas, gusanos, tiene coleópteros también, escarabajos, grillos y todo eso. Hay algunas personas que no les gustan los insectos, ¿no? Casi todos. Pero hacen un papel fundamental dentro de nuestro jardín, ¿vale? Y aquí en un mundo sin insectos duraríamos muy poco, ¿vale? Hay que respetarles siempre, respetarlos siempre, siempre. Hay que intervenir cuando una población se dispara, ¿vale? Como todo, hay que mantenerlos controlados, pero la forma de controlarlos puede ser el menos agresivo al medio ambiente posible, ¿vale? Y aquí vamos a dar algunas soluciones de no ser tan agresivos, no utilizar insecticidas químicos muy agresivos. Si tú, por ejemplo, hablas de algunos insecticidas para los agricultores, ellos caen las lágrimas que hay algunos insecticidas que ya no existen, ¿vale? Algunos insecticidas que
fumigaba la planta, limpiaba toda la planta y dejaba una maravilla, no tenía nada. Pero allí también mataba los insectos benéficos, ¿vale? Y estas materias activas, afortunadamente, ya se están yendo del mercado, ya no se están fabricando más. Son materias activas mucho más respetuosas con el medio ambiente, ¿vale? Y así está pasando en el jardín. El año pasado, para este año, el tema del glifosato, ¿habéis intentado comprar alguna vez el herbicida, glifosato? ¿No? Es un herbicida muy famoso, es un herbicida total. Compráis herbicida, ¿no? Cuando llueve mucho, compráis seguro. ¿No? ¿No compráis herbicida? Pues muy bien, empezamos muy bien. Eso es una molécula química, ¿vale? Que mataba todas las plantas y no era selectivo y mataba todo que era verde, ¿vale? Y esta molécula ya no existe más y ahora hay moléculas mucho más respetuosas. Salió de la agricultura y ahora pasó para los jardines, ¿vale? Vamos trabajando con moléculas y casas más respetuosas con el medio ambiente. Si vais, no solo aquí, pero si vais a un garden, 80% era todo producto químico, ¿vale? De abono, de fitosanitarios en modo general, de insecticida, era todo producto químico. Ahora se va creciendo más con los abonos ecológicos, insecticidas ecológicos y todo más, cada vez va más, ¿vale? Es tendencia, empezó en Alemania y ahora va todo por aquí también. Bueno, aquí no sé si tenéis huerta, ¿alguien aquí tenéis huerta? ¿Sí? ¿Huerta? ¿Tienen una huerta? ¿Huertas así como esta o huertas encamadas? Bueno, estábamos hablando de herbicida y esto es el mulching, ¿sabes? O acorchados. ¿Sabéis lo que es el acorchado o el mulching? ¿Sí? ¿Trabajáis con mulching y acorchado? Sí, esto es muy importante. Bueno, para los que no lo sabéis, es todo un material inerte, ¿vale? Bajas, hojas que podéis formar una capa en el suelo para evitar que salgan malas hierbas, ¿vale? Si tú cubres el suelo con esta capa de bajas o hojas, evitas que salgan malas hierbas y también crea un ambiente de humedad. Riega con menos frecuencia, ¿vale? Retén mucho la humedad. Este año hay algunas empresas que están vendiendo ya en centros de jardinería las pajas o mantillo o un material inerte, porque el año pasado, este año no, por lo menos en la zona de Madrid o otras zonas, esta no lo sé, pero creo que sí, que fue en modo general, llovió mucho este año, ¿vale? Llovió muchísimo en modo general todo el país, ¿no? Pero el año anterior hemos venido de mucha sequía también. Sequías cada vez peores, cada vez más problemáticas, ¿no? Y las empresas ya veían que tienen que hacer algo para que la gente no gaste tanta agua en el jardín, ¿vale? Y están empezando a vender pajas, material inerte, inorgánico, para frenar la evapotranspiración del suelo, del agua que está en el suelo, ¿vale? Esto podéis hacer en casa con las podas, también o parte de pajas, de cosechas, ¿vale? Ponéis alrededor, montáis una estructura del suelo muy buena, ¿vale? Con el mulching. ¿Listo? Con el mulching todo bien. Bueno, aquí tenemos otro huerto urbano, ¿vale? Que también se puede poner el mulching alrededor de las plantas y todo eso para evitar la transpiración del suelo, la evaporación del agua del suelo, ¿vale? También hay otra forma que en la huerta es ideal hacer, es la asociación de cultivos, ¿vale? Hay algunas especies que son capaces, bueno, todas las especies son capaces, pero hay otras que dan mucho más potencia a incorporar el nitrógeno en el suelo, ¿vale? Para que una planta coma,
es necesario 14 elementos, ¿vale? El nitrógeno, el fósforo, el potasio. Cuando vosotros abonáis y compráis un abono, está escrito atrás lo que lleva: nitrógeno, fósforo, el potasio, el magnesio, el azufre. Todo eso es lo que la planta va a comer, ¿vale? Hay algunas especies que cogen el nitrógeno de la atmósfera y fijan en el suelo, ¿vale? Y luego hay otras especies que no son tan capaces, que utilizan este nitrógeno que fue incorporado en el suelo, ¿vale? Por la planta anterior. Entonces sería una rotación de cultivo, ¿vale? Y una asociación de otros tipos de cultivo. Por ejemplo, el rábano explota mucho el suelo, ¿vale? El tema de compactación del suelo también es interesante poner rábanos, una raíz que va a explotar mucho más el suelo, ¿vale? Y luego después se puede plantar tomates, que va a explotar, no tiene tanta fuerza que las raíces de rábano, ¿vale? La cebolla, lechugas, pepino, todo en consorcio puede utilizar como una parte de equilibrio. Era lo que estábamos hablando: si tú potencializas mucho solo de lechuga, tendrás más pulgón, va a tener más incidencias de pulgón que tiene mucha lechuga. Si tú asocias lechuga con rábanos, ya no tiene tanto pulgón, porque es un equilibrio. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Hablamos ahora de las últimas investigaciones que hay sobre el virus del rugoso en tomate, sobre todo de cómo prevenirlo y cómo atajarlo. Esa coloración irregular de frutos pues la podemos tener asociada al rugoso, pero también a veces al pez o a veces al blotching, con lo cual pues a veces se establecen bastantes confusiones. Lo que no nos podemos volver locos con esta historia: no todas las cosas raras que ven en una plantación se deben al virus rugoso. Lo tenemos claro. Muchos de esos síntomas pueden ser por otras causas, y lo que hay que hacer ante la duda es analizar. Pero el problema que tenemos es que los resultados de un análisis pues a veces nos despistan más. No sabemos muchas veces si esa carga viral que aparece es suficiente para mostrar esos daños o no, porque puede dar positivos pero no ser la causa, y a veces nos aparecen coinfecciones con otros virus y hay que analizar muchos virus a la vez y no sabemos al final a qué se debe. Es decir, que esto no es tan claro. Lo que nosotros hemos visto es que todas las sintomatologías, esas que hemos visto, que están relacionadas con la presencia a rugoso, es decir, que dan dado positivo a rugoso, casi siempre van en infecciones múltiples. Las infecciones solo por rugoso son rarísimas. Nos ha aparecido en el 1,4% de las muestras que hemos prospectado. Aparecen dobles, pero sobre todo triples. Aparece el rugoso con la raza chilena del PET, con la raza europea. En muchos casos aparece también con el TOP. Aparece también como un virus importante el blotching. Y a veces nos aparecen hasta 6, 7 virus cuando vemos ese tipo de sintomatología. Con lo cual no sabemos muy bien lo que está pasando. Esos síntomas también están muy relacionados con condiciones ambientales. Por eso decía que el escenario que tenemos ahora mismo es una amalgama de virus que están interrelacionados. Tenemos condiciones de estrés cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas. En 2022 tuvimos un otoño y principio de invierno, prácticamente casi todo el invierno, con temperaturas que incluso por la noche no bajaban de los 30-31 grados, y eso pues se salta cualquier resistencia y genera una serie de problemas enormes en las plantas. Nos encontramos con nuevos materiales que no están lo suficientemente adaptados y probados en las zonas, en las condiciones que normalmente lo utilizan los agricultores, y que se ven otra serie de problemas. Y nos encontramos con un problema de basates cada vez más extendido, no hay herramientas eficaces y hay un virus que está relacionado con basates y que cada vez nos da la impresión de que también está generando más problemas y confusión de lo que está pasando realmente en campo. Se decía que tiene además muchas hospedantes muy comunes, la hierba mora, los cenizos, los bledos, la correhuela,
los pinillos, toda una serie de plantas que son muy habituales. Y si está ahí, difícilmente vamos a poder quitar el virus ya de todas estas zonas donde entra. ¿De dónde proceden los primeros focos en una plantación cuando la ponemos? Pues hay dos posibilidades. O nos vienen desde fuera, si la plantación no tenía virus, y normalmente nos van a venir con las personas que han estado trabajando en otros sitios o con los materiales que han estado en otros campos y que llevan el virus y nos lo llevamos a otras parcelas. Esa es la forma más eficaz. Hay otros mecanismos, pero el problema gordo es personas que trabajan en unos sitios y se pasan a otros, o maquinaria, caja, etcétera, que se utilizan en varios sitios. A través del agua, de otra serie de medios, existe la posibilidad, pero es bastante improbable. ¿Cómo evitarla? Poniendo los medios necesarios para que la gente no trabaje en un sitio y otro, compartimentando los invernaderos donde trabajan las personas, etcétera, etcétera. La otra posibilidad es que la tuviéramos dentro. ¿Dónde se queda el virus? Básicamente, cuando pasa un cierto tiempo, cuando pasa unas cuantas semanas, solo en restos vegetales. Se está descrito que se queda sobre las tuberías, sobre superficies inertes, sobre cualquier material. En la práctica, lo que hemos visto nosotros es restos vegetales. Las raíces esas que se quedan en el suelo y, sobre todo, si no está bien limpia la parcela, hierbas que pueden reactivar de nuevo el virus, y lo tenemos ahí. ¿Cómo evitarlo? Limpiando lo mejor posible, es decir, vamos a arrancar todas las raíces que podamos, vamos a evitar que haya hierba entre ciclos de cultivo donde pueda mantenerse, porque a veces ponemos un cultivo que no es hospedante del virus, un calabacín o alguna otra cucurbitácea, pero nos salen hierbas en los cuales el virus sí que puede mantenerse. ¿Cómo se dispersa de unas plantas a otras? El 99% de la transmisión en la práctica es por las labores. Y sobre todo las labores de entutorado, que son las que más rotura eso. Hace falta que haya rotura de tejidos para que haya contaminación. Hay otros virus que son muchísimo más fáciles de transmitir que esto. Esto se hablaba de que nada más con un simple roce ya se transmitía. No es así. Hace falta romper. Y eso lo hace básicamente con las labores. Y es la medida en la que se puede actuar. Y de ver una planta, ver 3 o 4 plantas, a que esté todo invernadero afectado, es relativamente muy poco tiempo. Hemos hecho pruebas en las cuales dejamos caer un extracto con el virus sobre la hoja, lo dejamos que se seque sin tocarlo, no hay transmisión. Tocamos la hoja, rompemos los tricomas y frotamos un poquitín, hay transmisión. Si hace falta romper los tricomas. Cualquier cosa que rompa puede ejercer una transmisión, eso es claro. Importante es que pueda haber transmisiones desde plantas asintomáticas. Plantas asintomáticas que todavía no le ha dado tiempo a mostrar los síntomas, no se han dado las condiciones, o variedades que tienen algunas resistencias que aguantan bien los daños, pero el virus sigue multiplicándose. La eficacia de la transmisión ya la he dicho, no voy a entrar, y decir que todo lo que nos mancha es un indicador de riesgo. Está claro que si nos manchamos los cuchillos, manchamos la ropa tal, estamos rompiendo tejido y estamos transmitiendo, o por lo menos hay posibilidad de transmitir. Las labores en la prevención de la dispersión resultan especialmente las medidas de prevención eficaces e interesantes cuando la plantación es joven. A partir de cierto momento podemos hacer lo que queramos, que lo único útil es compartimentar las parcelas, si son muy grandes, o separar los invernaderos con el personal, la ropa que se utiliza, etc. ¿La eliminación de plantas virusadas es fundamental, sí o no? Pues como hay muchas plantas que se han ido contaminando y no han mostrado todavía síntomas, pues a veces deja mucho que desear. Al final, si la plantación es joven y son pocas plantas, vamos a eliminarlas, porque vamos a quitar un inóculo de ahí. Pero realmente es difícil combatir la dispersión del virus a base de eliminar las plantas enfermas. Ya he dicho que lo mejor es la compartimentación de las parcelas. ¿Hay otras formas de transmisión? Sí, las hay. Es decir, ya he dicho, cualquier cosa que rompa en la superficie de la hoja es capaz de adquirirlo y transmitirlo. Pero la eficacia en esa transmisión es bajísima, es anecdótica. Es decir, un abejorro, una tuta, un vírido está demostrado que puede transmitirla, pero no tiene ninguna relevancia en proporción a la transmisión mecánica que se hace. Por lo tanto, vamos a seguir con el control biológico, vamos a seguir con los abejorros y no es el tema. Lo único
tener la precaución de que cuando terminan plantaciones muy problemáticas, no dejar las colmenas que salgan los abejorros que se puedan ir a otras parcelas o los míridos. Es decir, que eso es la única precaución, el que se puedan ir a otras parcelas. ¿Qué hay de los desinfectantes? Hay mucha variedad, hay muchos que se han puesto en el mercado. Para mí, con la experiencia que tengo, es que para limpiarse las herramientas, los guantes, las manos y tal, simplemente lejía con una solución jabonosa para limpiar un poco mejor. Hay otras alternativas más caras y bueno, pues que algunos pues, han optado por ellas. Tratamiento de las desinfecciones, en principio creo que no son necesarias. En las estructuras, la persistencia del virus normalmente va a ser de días, semanas. Una cosa, a veces se hacen análisis y podemos detectar positivos. El que se detecte un positivo no implica que lo que haya ahí sea infectivo, porque lo que detecta un ELISA o lo que detecta una PCR es una pequeña parte del virus. Siempre hay que hacer pruebas de infectividad si queremos realmente saber si eso está generando un problema o no. Y respecto a los tratamientos a los suelos de los sustratos, lo primero, es muy poco eficaz, muy poco a las raíces principales que llegue dentro donde está el virus, es muy poco probable que se lo cargue. Y lo segundo, algunos productos, especial todo lo que son clorados, el dióxido de cloro, el hipoclorito, pueden dar lugar con la materia orgánica a trialometanos, que son productos muy cancerígenos. Y hay que evitar ese tipo de desinfecciones por el personal que está en las plantaciones. Y que eso, aparte de que no es eficaz, tiene riesgo. ¿Cómo se conserva en la parcela? Ya lo he dicho, básicamente a través de los restos vegetales. Y hemos hecho 20.000 pruebas en 2023, en 2024 lo hemos repetido, impregnando con material infectado distintos tipos de soportes y comprobando con el tiempo qué es lo que persiste y qué no persiste de forma infectiva, no positivo solamente. Bueno, estas son algunas de las cosas que hemos hecho, voy a ir muy rápido. Conclusiones de estos trabajos es que aunque podemos reducir enormemente el nivel de inóculo, nunca lo vamos a llevar a cero. Y el que quede un solo foco, una plantita en una parcela, es suficiente para que sea un foco primario de donde dispersarse en las parcelas. Así que es un problema. Las contaminaciones desde el suelo a las plantas se producen con una eficacia bajísima. A lo mejor de menos del 1 por 1000. Pero eso es suficiente para que haya, de 10.000 plantas que hay en una hectárea habitualmente, haya una planta enferma o 10 plantas enfermas y a partir de ahí se disperse. Con lo cual, pues nos pasa lo mismo con los sustratos, etcétera. La probabilidad es bajísima, hemos hecho pruebas tanto en campo, con parcelas con antecedentes, como cogiendo sustratos de campo, llevándolos al laboratorio, manteniendo esas plantas durante 4 o 5 meses y analizándolas periódicamente a ver si había infectividad. No se contamina, es decir, se contamina una de cada muchas, de cada cientos o miles. Es muy excepcional. Lo que sabemos es que los barbechos largos, y sobre todo si se hace una buena solarización, reduce la capacidad infectiva y por lo tanto reduce los riesgos. Y además nos reduce otros problemas también asociados al suelo, de otras plagas y otras enfermedades. Y sabemos que en las zonas que incluye la solarización, hay zonas que se nos quedan a veces, que se nos escapan, porque no se cubren bien los plásticos, y sobre todo la zona muy cerca de los bordes. Y esas zonas siempre le decimos a los agricultores, no planten los primeros 80 centímetros, porque si hay alguna planta que se contamina, normalmente va a estar ahí. A partir de cierto tiempo, sabemos que solamente están en los restos vegetales, hemos hecho 20 pruebas, y el problema a veces puede ser que si hay hierbas también ayude a mantenerlo. En base a todo esto se puede decir que los niveles de inóculos se pueden reducir con barbechos limpios, prolongados, solarización, eliminación de restos vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es realmente, si lo visualizamos con juncia, que es una hierba que no sé si aquí tendrá mucho problema, pero es un problema en algunos sitios. Si nosotros empezamos con una parcela con ese nivel de juncia, con ese nivel de virus, pues las probabilidades de que no podamos tirar para adelante va a ser prácticamente del 100%. Si nosotros empezamos, que hemos desecado la hierba y se ha ido más o menos bien, tal, pues son menos, las probabilidades va a haber menos presión. Y si lo hacemos mucho mejor, pues las probabilidades son menos. Si encima de todo
le metemos un portainjertos con alta resistencia y aunque sea el 0,1% de plantas las que se infecten, pues reducimos todavía más los riesgos de esa infección, no de otras, pero sí de esa. Tema de variedades. Variedades hay las que llaman susceptibles sensibles o sensibles, que son las que conocemos habitualmente, que no tienen ninguna resistencia, y después las resistentes. Y dentro de las resistentes hay unas que se catalogan como alta resistencia, que reducen esa capacidad, esa sintomatología con la multiplicación del virus en un alto grado, y resistencia intermedia. Normalmente todo este tipo de variedades reducen los riesgos, pero los riesgos existen y va a depender de otros factores. Y además, no solamente depende de esos genes de resistencia, dependen de otros genes que están en asociación con ellos en lo que llamamos el fondo genético. Y depende también del tipo de resistencia el que haya posibilidad de que se puedan remontar con mayor o con menor facilidad. Con lo cual, aquí hay muchos factores en los cuales podríamos dar una charla solamente de esto. Esto es una experiencia que hemos hecho este año pasado, en el cual hacíamos combinaciones, variedades, portainjertos, variedades sensibles de referencia, una variedad de alta resistencia con una fuente de resistencia y otra con otra fuente, la 1 y la 2. Y otras que eran sobre variedades con resistencia intermedia. Combinado todo esto, hacíamos inoculaciones foliares y vemos en rojo los que presentan síntomas agresivos, que solamente son las variedades sensibles. Esto se mantiene durante unas 4 o 5 semanas. Y después se analiza y vemos los que dan positivos y los que negativos. Y dentro de las variedades con alta resistencia o resistencia intermedia, en general, o no tienen síntomas o son leves, en ese periodo de tiempo que los tuvimos. Lo que sí que prácticamente todas las plantas dieron positivo. Aquí no sabemos si era en mayor o menor grado, no se mide la carga viral, pero sí que sabemos que tenían partículas virales. Cuando hacemos la inoculación a través del agua de riego, sin romper las raíces, no había ninguna contaminación. Cuando nosotros rompemos con unas cuchillas las raíces y hacemos ese riego con partículas virales, ha habido alguna transmisión puntual. Y bueno, ahí tiene el control. Es decir, que al final sabemos que los problemas están, ahora mismo, en este caso, estaban en las variedades sensibles. Las variedades con resistencia no han tenido tantos síntomas, o prácticamente no han tenido ninguno. Y lo que sí sabemos es que en todas esas plantas se ha transmitido con mucha más facilidad el PER, que es uno de los problemas asociados. Las inoculaciones de raíz son muy infrecuentes y no sabemos si, bueno, pues solamente es en las sensibles o va a ser también en las resistentes, no existen como tales. Esas son algunas de las variedades que se habían utilizado. Estas son, bueno, algunas vistas de algunos de los ensayos. Es lo que también hay muchas dudas en campo del comportamiento de estas variedades por parte de algunos agricultores, porque dan cosas muy raras. Y después hay muchos problemas agronómicos, de calidad, de poscosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que las resistencias se pueden remontar. A veces nos encontramos situaciones de estrés, sobre todo estrés térmico, con periodos muy prolongados de temperaturas elevadas día y noche, y algunas de las variedades con alta resistencia, con resistencia intermedia, se comportan fatal. Sabemos que hay coinfecciones también mixtas que también pueden hacer que se salten. A veces aparecen algunas plantas aisladas muy agresivas los síntomas, pero se queda ahí. Igual que hablamos de plantas fuera de tipo, pues alguna que no le llega la resistencia. Pero lo que nos hemos encontrado ya es que hay aparición de nuevas cepas del virus, que una vez que ya se salta la resistencia, esa resistencia no va a ser ya de nuevo eficaz. Y lo hemos visto en unas muestras, lo vamos a ver, tanto de Almería como de Murcia. Son, de momento, casos excepcionales. Estos son uno de los ensayos que hicimos este año. Son aislados de distintas fincas, que esos son del aislado 1 al 16. Cogíamos las muestras en base a una serie de problemáticas. En esas fincas había algunas que había tenido una variedad con alta resistencia, con síntomas muy agresivos, que estaba el 8 y la 16. Y eso lo que hicimos fue inocularlo en una variedad sensible, que todas dan, lógicamente, sintomatología y unos niveles muy altos, excepto la que no tenía el rugoso. Pero cuando metemos una alta resistencia, la que llamamos la número 2, no había ninguna planta que se contaminara,
y cuando metemos la otra alta resistencia, que era la misma que tenía esta planta, vemos que efectivamente se transmite ese problema. Es decir, que hay problemas que ya sabemos que se han remontado la resistencia y que ese remonte ya es estable. Es decir, lo tenemos ahí y genera un problema. Es decir, esa variedad deja de ser útil, por lo menos en esa parcela. Estos son algunos de los ensayos que hemos estado haciendo. Como conclusiones generales, primero, nos encontramos frente a un virus muy complejo que se dispersa con extraordinaria facilidad y es muy persistente. Este virus ha venido a unirse al complejo de virus que ya teníamos y que complica todavía más el sistema, y que hay condiciones de estrés, sobre todo de altas temperaturas y de coinfecciones, que hace que el comportamiento y sobre todo el tema de la resistencia se complique enormemente. No hay una solución única ni sencilla, lo tenemos claro. Es decir, problemas de este tipo no podemos ir a cosas, no hay ninguna herramienta, no hay ninguna variedad, no hay ningún desinfectante, no hay nada que por sí solo sea capaz de controlar el problema. Hay que ir a estrategias, y estrategias que hay que adaptarlas a las características de cada empresa y de cada explotación. No es lo mismo un pequeño agricultor que no se mueve de sus parcelas que un gran productor que tiene cuadrillas que se van moviendo de unos sitios a otros, que tiene unos medios, que tiene otros. Es decir, las estrategias, conociendo la forma de transmisión y las posibles medidas, las tiene que establecer cada empresa, cada agricultor en sus condiciones. Y esas estrategias deben, al final, integrar toda una serie de factores. En primer lugar, minimizar la posibilidad de que haya focos primarios, reduciendo los niveles de inóculo que hay en el interior de las parcelas, con higiene, con barbechos, sobre todo con solarización, y en los sitios donde ha habido problemas, si queremos seguir trabajando con esas variedades, con cambios de sustratos. Tenemos que intentar que tampoco haya infecciones primarias derivadas de personal que se mueve o maquinaria que se mueve de unos sitios a otros. Es fundamental el tema del personal. Tenemos que intentar minimizar la posibilidad de dispersión del virus con todas las medidas que hemos visto de limpieza de las manos, de los guantes, de las herramientas. Incluso a veces hemos pensado poner variedades con altas resistencias que hagan un poco de foco entre las variedades más sensibles, que muchas veces puede ser útil. Y eso es especialmente eficaz mientras la planta es joven y pequeña. A partir de un determinado momento ya baja muchísimo la eficacia. Y ahí lo único que hay es compartimentar las zonas de trabajo. Sabemos que hay variedades con distintos grados de sensibilidad y hay que utilizarlas dentro de la estrategia global, dentro de lo que es una estrategia general adaptada a nuestras variedades, a nuestras condiciones de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras medidas que se pueden emplear también, reducir las condiciones de estrés, manejar el cultivo lo mejor posible en cuanto a fertilización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es un poco las conclusiones. Hay una monografía que editamos hace unos meses que está disponible en la página web, pero pueden acceder a través de la página del IMIDA y se la pueden descargar cuando quieran. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Las altas temperaturas que estamos teniendo estos días están provocando que muchísima gente esté resfriada. Pues en nuestro apartado de nutrición, el médico integrativo de Naturalia, Miguel Martín Almendros, lo que nos va a contar es precisamente cómo podemos prevenir esos resfriados cuando hace calor. Os voy a dar unos datos que a mí de verdad que me asustan como médico y como miembro de una sociedad que comporta esos gastos, un gasto social. En personas adultas, por término medio, hay de 2 a 6 resfriados al año. En niños, de 6 a 10 resfriados al año. ¿Eso qué comporta? Un 40% de absentismo laboral y un 30% de absentismo escolar. Tela marinera, lo que comporta de gasto social, más gasto sanitario. Y si nosotros vamos ahora al azar, salimos a Motril, hacemos un testaje en la población, en esta fecha que estamos, del 5 a 20% de esa población va a tener síntomas de resfriados.
Y esos resfriados, pues bueno, duran por término medio 8, 7, 9 días, cuando no son complicados. Siempre se ha dicho, una infección vírica son 7 días con medicación y 1 semana sin medicación. Pero un 25% de ellos dura más de 2 semanas y de un 5 al 10% de ellos dura más de 3 semanas, con lo que comporta de compromiso para la salud y lo que comporta, insisto, de implicación del estamento médico en la seguridad, la sanidad pública y el gasto social. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy importante el mantener las defensas de condiciones. ¿Para qué? Para que si cogemos estos resfríos, pasen con la menor sintomatología posible, sean lo más llevaderos posibles y para que podamos disminuir la frecuencia de resfriados a lo largo del año. Eso está en nuestra mano, eso depende de nosotros, como ahora vamos a ver. Sí que es cierto que hay unos factores de riesgo con respecto a los resfriados. En primer lugar, la estacionalidad. Vale, en otoño e invierno es la época que más resfriados cogemos tanto nuestros pequeños como nuestras mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en espacios cerrados, no se ventilan, se concentran los gérmenes, tanto bacterias como virus sobre todo, y entonces nos da mucha más facilidad para el contagio, véase guarderías. Segundo, el frío debilita la primera entrada de los virus, la primera línea defensiva. ¿Sabéis cuál es? La mucosa nasal. Entonces, cuando el frío lo tenemos en nuestra mucosa, pues esto disminuye el aflujo de sangre. Y el aflujo de sangre por una vasoconstricción evita que lleven defensas a la mucosa para defendernos del primer contacto con los virus que viene por aquí. Y aparte de eso, que por ejemplo los rinovirus se replican con más velocidad y más alegremente. Fijaros también el coronavirus, lo que pasa en invierno o pasa en verano, a baja temperatura. Y entonces desde aquí se replican desde la mucosa nasal e invaden todo lo que es la mucosa oral, incluso hasta vías respiratorias bajas. Y luego también en invierno el aire seco, pues evidentemente nos hace que las mucosas estén menos hidratadas y entonces esto nos permite luchar con más dificultad frente a estas infecciones que empiezan por la nariz. Otro factor que es importante es la edad. El sistema inmune, por ejemplo, en los niños menores de 6 años no está conformado, con lo cual no se va a defender con tanta fuerza como en una persona ya adulta. Y lo mismo ocurre en las personas, en nuestras abuelitas y nuestros abuelitos, que ya se está debilitando el sistema inmune. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ya también tenemos sistemas inmunes debilitados en personas normales, que ni que son bebés, ni que son ya muy entrada a la tercera edad. ¿Y a esto a qué se puede deber que haya personas de 30, 40, 50, 60 años con un sistema inmune debilitado? Pues depende de nosotros, de una mala alimentación, depende de un mal sueño, de un sobreestrés, de unas alergias alimentarias no tratadas o que no les estamos haciendo caso a esas intolerancias o alergias alimentarias y debilitan nuestro sistema inmunitario que empieza en el aparato digestivo. Se debilita cuando hacemos un ejercicio excesivo, casi de competición, o cuando tenemos unas enfermedades crónicas no tratadas o maltratadas. También otro elemento importante es el tabaquismo. Una persona que fuma, hay estudios que nos hablan que aumenta el número de resfriados y las complicaciones de esos resfriados. ¿Qué os voy a decir que no sepáis en este aspecto, ¿no? Luego la exposición también ya, la transmisión de la mayor parte de las enfermedades infectocontagiosas de vías respiratorias altas, pues es debida pues tanto contacto físico por manos contaminadas, los pomos de las puertas cuando una persona tose, se tapa con la mano la tos, coge un pomo de la puerta y deja un montón de virus ahí, y otra persona inocentemente lo toca y se está contagiando, ¿no? En este sentido, pues hombre, es importante el uso de mascarillas en personas que tengan esa debilidad, en personas mayores, personas de edad, pero bueno, también, ¿qué os voy a decir con la experiencia que tenemos todos con respecto al coronavirus, la pandemia que desgraciadamente acabamos de pasar, ¿no? Pero sobre todo el estilo de vida. El estilo de vida es lo que más nos marca, ¿no? Porque tened en cuenta el azúcar, por ejemplo, el azúcar directa es un gran desequilibrador de la microbiota, es un fertilizante de patógenos en nuestro aparato digestivo. También el no descansar lo suficiente, la falta de vitamina D, la ausencia de ejercicio debilita totalmente nuestras defensas, tanto la ausencia como el exceso de ejercicio.
cuando ya nuestro cuerpo no puede con tanto ejercicio. Los estresores emocionales, que en gran medida está en nuestra mano hacer un control efectivo sobre esos estresores emocionales, o bien con técnicas de control mental, o bien con técnicas de relajación, o bien simplemente tocando la guitarra si eso te relaja. Hay que buscar nuestras formas de relajarnos. Entonces, en base a esto, pues tenemos que tener en cuenta que hay unos amigos en nuestro entorno que tenemos que quererlos, y dejarnos querer por esos amigos. ¿Cuáles son? En primer lugar, la vitamina C. La vitamina C es uno de los mayores antioxidantes y está demostrado que disminuye la duración de los síntomas en cualquier proceso infeccioso. ¿Dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en los cítricos, tenemos en el brócoli, lo tenemos en el pimiento, lo tenemos en las bayas. Otro gran amigo, la vitamina D. Se ha visto en la pandemia del coronavirus la importancia que tiene la vitamina D. La vitamina D aumenta la producción de péptidos antimicrobianos en el pulmón, que hay del orden de 200 a 300 diferentes. Si no tenemos vitamina D, no tenemos bien amueblada esa vía de entrada de bacterias del exterior a nuestro interior. La mucosa respiratoria, tanto alto como baja. Entonces ya ahora se ha visto, pues eso, por un lado la importancia de la vitamina D y por otro lado la carencia endémica que tenemos a pesar de tener una zona con una alta insolaciones, una gran cantidad de sol, hay unas carencias que no se sabe a ciencia cierta por qué vienen, ¿no? Ya viene la duda, la dicotomía, ¿qué hacemos? ¿Suplementación o simplemente con una exposición, como siempre se ha dicho, 10 minutos de brazos, piernas o cara al sol? Con 10 minutos teóricamente tiene que valer, ¿no? Y una alimentación correcta con leche bio si es posible, con pescados azules, grasos, chiquititos y de temporada también, con huevos bio si es posible, exposición al sol. Ahí está la dicotomía, porque a veces con esa exposición solar y una alimentación correcta no es suficiente para mantener unos niveles adecuados, con lo cual igual hablamos de suplementación, pero eso ya es harina de otro costal. Eso depende del personal sanitario, que es el que nos debe dar consejo. Otro gran amigo es la vitamina A. La vitamina A disminuye muchísimo los riesgos de infecciones, tanto de coger infección como de complicación de infecciones. ¿Y dónde las tenemos? Pues tenemos en las zanahorias, las calabazas, las verduras de hoja verde, las batatas. Está en nuestra mano, está a nuestro alcance. Otro elemento muy importante, amigo de nuestro sistema inmunitario y amigo nuestro por ende, es el zinc. Lo mismo en el coronavirus, se ha visto la importancia que tiene para estructurar y defendernos. Hay una disminución de un 33% de la duración de los resfriados y también se ve una gran disminución de la severidad de los diferentes resfriados de vías respiratorias altas y bajas. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de glóbulos blancos y también aumenta la actividad de los glóbulos blancos, con lo cual están produciendo más anticuerpos, que son esas proteínas que atacan a los virus, que atacan a las bacterias, reventándolas y dejándolas fuera de juego. ¿Dónde tenemos zinc? Pues en las ostras, en los frutos secos, en las espinacas, en el pollo, si es bio mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también se está viendo una familia de amigos que es el complejo de vitamina B, ¿no? Pero la vitamina B no es que tenga una actividad directa para nuestro sistema inmunitario, sino que la vitamina B, lo importante es todos los elementos que lleva esa vitamina B en torno a sí cuando la consumimos de los alimentos. Es la sinergia de polifenoles, la sinergia del zinc que va en el alimento cuando tomamos la vitamina B, la sinergia de otros elementos que tienen las verduras de hoja verde, la levadura de cerveza, las legumbres, los quesos fermentados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que hablo de quesos fermentados, otro gran amigo de nuestro sistema inmunitario, los probióticos. No quiero detallar la importancia que tiene la microbiota en la salud. Es la base de las defensas, la microbiota. Nuestro sistema inmunitario empieza en el aparato digestivo, en ese equilibrio de la microbiota con nuestras defensas. Entonces, para eso, ¿qué es importante? Es tanto consumir alimentos fermentados, como puede ser el yogur, como puede ser el kéfir, el chucrut, como pueden ser los encurtidos. Unas aceitunas encurtidas, unos pepinillos, unas cebolletas encurtidas, caseras o que nos las vendan en las tiendas, preferiblemente caseras, pero ya poca gente las hace. Las alcaparras aportan muchísimos probióticos, ¿no? Y también el aporte de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra, los almidones no digeribles de la fibra en el intestino grueso actúan como prebióticos, es decir, es el abono para que haya unos probióticos lustrosos y peleones, ¿no?
Los betaglucanos es una proteína con radicales glucídicos que están en los hongos, están en las setas. La mayor parte de las setas tienen betaglucanos. Con mayor concentración tiene el reishi, el maitake, el shiitake, pero que también tienen el champiñón y cualquier seta de temporada que tenemos en nuestros pinares del entorno. Aumentan la salud de nuestra microbiota, estimulan la detoxicación, la depuración, con lo cual un organismo limpio va a responder mejor tanto su sistema inmunitario como todos los sistemas operativos que tenemos. Por ejemplo, el reishi funciona como un antiestrés, disminuyendo la cantidad de cortisol, y también estimulan el crecimiento celular, en este caso el desarrollo de las células de las defensas. Entonces, ¿qué estrategia deberíamos llevar? Pues mirad, básicamente es lo que siempre tengo la boca torcida de deciros. Dieta mediterránea con alimentos de proximidad y de temporada, es decir, evitar azúcares, tomar alimentos fermentados, insisto, los vegetales, las frutas, en cantidades indecentes, que sean de temporada y de proximidad, la importancia del ajo como antibiótico natural, el uso de las plantas aromáticas que ya hemos hablado alguna vez, como la cúrcuma, el orégano, el clavo, la canela, que tienen aceites esenciales antibióticos, el consumo de setas, que es una de las grandes olvidadas de la cocina de la dieta mediterránea, el té verde con sus polifenoles que nos ayudan muchísimo para estimular el sistema inmunitario como antioxidantes, intentar por otra parte alejar el estrés, pues haciendo cosas que nos gusten, cosas positivas evidentemente que nos gusten, ¿no? Técnicas de control mental, técnicas de relajación, tocar el piano, pintar, hacer crochet, me da igual, pero elementos que nos ayuden a quitar las tensiones diarias, prevenir la obesidad. La obesidad es una gran losa sobre nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, haciendo ejercicio regularmente, que también el ejercicio regular ayuda para estimular el sistema inmunitario. No abusar del alcohol, no tomar alcohol en demasía, dormir, descansar. Y luego también está la fitoterapia, pero esto ya es también harina de otro costal. En otra ocasión hablaremos de la fitoterapia para el sistema inmunitario. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía.